Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenido a un nuevo video de El lenguaje del celuloide. En el día de hoy quería hablar de una película de 2008 de terror que se llama Dead Silence, que se encuentra dirigida por el director James Wan. Jamie? Jamie? James Wan es un director muy conocido, conocido por haber dirigido y creado El Juego del Miedo, El Conjuro, La Monja y varias películas más. Lo primero que quería mencionar de esta película que me pareció muy interesante es cómo utilizan los silencios. En este caso, a diferencia de otras películas, en donde va a haber sonidos muy conocidos y conocibles de ciertos personajes, por ejemplo el de, no sé, de Halloween, o el sonido que se tiene de Psicosis con el chan, 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 chan. En este caso la diferencia es que no va a haber un sonido, sino que se va a ralentizar el tiempo, se va a ralentizar el tiempo hasta que quede el tiempo en cero, de alguna manera, y se va a jugar mucho con los silencios. Por lo tanto, eso me parece muy interesante y muy ingenioso porque es algo que no se había utilizado hasta ahora. Y me parece que se logra un cierto nivel de suspense que está muy bueno. Buried with her doll collection. The children, they should call them. Somebody dug them up. All 100 of them. They came back. They didn't stay dead. She's here. Beware the stare of Mary Shaw. She had no children, only dolls. Otro punto que me parece muy interesante de la película es cómo va a utilizar la idea de las supersticiones, ¿no? Creo que se genera una especie de rivalidad entre las creencias y la ciencia, o la racionalidad y la irracionalidad, o también, no sé, el interior contra la capital, porque el protagonista empieza viviendo en la ciudad, pero él de chico vivía en el pueblo, y en el pueblo hay creencias, y en definitiva esas creencias terminan teniendo verdad, ¿no? De alguna manera el policía termina creyendo lo que pasa en el pueblo, y además el policía termina muriendo. Por lo tanto, de alguna manera marca como respuesta a la idea de que la persona que se cree de ciudad, que se cree más racional de alguna manera, termina siendo derrotado, ¿no?, por este mal. Otro punto que me parece interesante es que nuestro protagonista, cuando llega al pueblo, va en su auto, que es un auto rojo, y cuando llega a la casa del padre hay gárgolas y hay varias alusiones a la idea de el mal. Por lo tanto, yo cuando vi esto, naturalmente dije, bueno, che, acá hay un tema, que el tema que hay es justamente la relación, el vínculo padre-hijo, que es un vínculo extraño, duro, difícil, en donde el hijo de alguna manera reprocha muchas cosas a su padre, y incluso está esta idea de que el padre mató a su madre, o de alguna manera lo deja entrever el personaje principal. Entonces hay una especie de conexión entre, bueno, el demonio, de alguna manera, el mal, matando a su mujer, y por otro lado, su padre matando a su madre de alguna manera. Lo interesante de esto es que el juego hace que uno crea que el mal está en el padre y no en la mujer, en la rubia, y al final de la película nos damos cuenta que el mal está en la rubia. Por lo tanto, ahí creo que se logra algo interesante, que es que nos hace creer, no es que nos hace creer, sino que al menos yo creí que el mal estaba en el padre, y al final el mal termina estando en la mujer. Ahora, eso puede tener algo de defecto, que el defecto que puedo ver de eso es que se nos muestra el vínculo entre el padre e hijo, pero después ese vínculo no termina siendo tan importante a la historia. Por lo tanto es algo que
que se puede generar como medio una confusión hecha a propósito, y ahí hay algo que puede generarse como un defecto. Después, hay una señora vieja, una señora que está medio loca, que se llama Marion, y claramente Marion hace alusión a la idea de psicosis, también por la idea que esta señora tiene cuervos embalsamados, una imagen muy conectada a Norman Bates, ¿no? Y es interesante esta idea de cómo Mary Jane se mete en el muñeco, de alguna manera maneja los muñecos como Norma manejaba a Norma. Entonces ahí hay una conexión de alguna manera entre psicosis que me parece muy interesante. Bueno, después la idea de cortar la lengua, que es básicamente estos muñecos o Mary Jane, básicamente la manera que tiene de atacar a las otras personas es a través de cortándole la lengua, que se conecta con ella justamente porque eso fue lo que a ella le hicieron, le cortaron la lengua, por lo tanto básicamente dejó de darle vida a sus muñecos y a ella misma. Y esta idea de cortar la lengua está muy asociada a la idea de tener voz, ¿no? De alguna manera a ella le cortaron la posibilidad de voz, por lo tanto ella va a ir y va a cortarle la voz a los otros. Ahora, ¿a quién le va a cortar la voz? Le va a cortar la voz a las personas que lo atacaron y también a los hijos que los atacaron. Y creo que este concepto de atacar a los hijos, la descendencia, de alguna manera está asociada a esta idea como medio... Porque bueno, por un lado tenemos esta contraposición que habíamos dicho que es tipo la racionalidad y la irracionalidad, o el pueblo contra la ciudad. Y por un lado habíamos marcado ya algo positivo del pueblo, que es que el pueblo conoce las cosas del pueblo, por lo tanto puede subsistir y puede sobrevivir a eso. Pero por otro lado, lo negativo de eso es que básicamente se está culpando a alguien que no hizo nada. Básicamente la descendencia, ¿no? ¿Qué es este concepto de descendencia? La descendencia es este concepto de decir, bueno, che, yo conozco una familia que es de tal manera, entonces voy a hablar de la familia como un todo y no voy a separar a individuo por individuo, sino que la familia esta es así. Y ese concepto es algo que tal vez en la ciudad no ocurre, porque en la ciudad es como que nadie conoce a nadie, entonces de alguna manera si alguien habla por alguien, habla por esa persona y no habla por toda una familia. Entonces creo que hay una contraposición bastante interesante. Y para terminar, creo que me parece interesante hablar sobre el final de la película, que creo que hace una cierta alusión al Juego del Miedo 1, que es esta idea de que nuestro personaje principal siendo derrotado, ¿sí? Nuestro personaje principal siendo derrotado y dándonos cuenta que el mal estaba puesto en otro lugar. Algo interesante que tiene James Wan es esta idea de al final hacer una especie de plot, o sea, el plot twist dejarlo para el final. Y justo en el momento final de clímax es cuando, o sea, en el momento que se cierra la película y sabemos cuál es el final del personaje, estamos sabiendo quién fue realmente el villano. En la película de Juego del Miedo sabemos que la persona que estaba tirada en el piso en el medio de la escena terminó siendo el villano, que era Jigsaw. Y en esta película nos damos cuenta que en realidad la villana era la mujer que estaba con el papá, que lo estaba sosteniendo con un maniquí, y eso era porque Mary Jane se había metido en el cuerpo de ella. Y a su vez estamos viendo cómo el protagonista está siendo derrotado. Entonces este concepto me parece muy interesante porque tiene ciertas cosas que replica. Creo que son fórmulas que a James Wan le sirven mucho y que definen su identidad como director y como guionista también. Así que creo que en general me parece que hoy en día James Wan es uno de los mejores directores de cine de terror. La Monja puntualmente a mí no me gusta, pero después casi todo lo que ha hecho me pareció muy interesante y que tiene muchas cosas valiosas para mencionar. Megan es una película muy interesante también para mencionar de él. Y creo que hay que seguir esperando cosas de él y de James Wan y de Lin-Manuel, que es el guionista de la mayoría de sus películas, y que también no recuerdo si dirigió, creo que la 3 de Insidious o la 2, dirigió la 2 de Insidious me parece. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para decir de esta película. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Dejen en los comentarios qué películas quieren que reseñe. Así que bueno, nos vemos.